Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez Einar Tangen, investigador principal del Instituto Taihe y también investigador principal del Centro para la Innovación en la Gobernanza Internacional, CIGI. Muchas gracias por volver al programa. Tenía muchas ganas de hablar con usted. Gracias por invitarme. Haré lo que pueda, pero la verdad es que encuentro Time Trains interesante que el mío. Bueno, tenía muchas ganas de conocer tu opinión sobre las reuniones recientes de Xi Jinping, porque durante muchos años Pekín pareció mantener un perfil bajo. Luego, sobre todo en los años 2000, intentaba no llamar demasiado la atención, como si quisiera que se le dejara crecer en paz. Pero claro, la distribución del poder ha cambiado, y supongo que toda esa idea de ocultar la fuerza de China ya ha quedado atrás. Ahora vemos a todos esos líderes mundiales haciendo cola, básicamente, para ir a Pekín y reunirse con Xi Jinping. Y por supuesto, los dos principales serían Trump y Putin. ¿Qué opinas de este cambio, por cierto, de que Pekín adopte una posición más destacada en la diplomacia internacional? Quiero decir, ¿es solo un reflejo de su poder o está llenando un vacío? ¿Cómo ves tú su nuevo papel en el mundo? Bueno, para empezar, creo que han estado estudiando a Donald Trump muy de cerca. La primera vez que fue elegido, se sorprendieron. Pensaban, es un empresario, hará lo que sea bueno para los negocios. Y claro, en un mundo tan interconectado, la logística, todo eso, no tenía mucho sentido. Así que creyeron que lo de ser duros con China era solo un tema de campaña. Y como muchos otros presidentes antes que él, pensaron que en cuanto llegara al cargo se daría cuenta de la realidad. Pero no fue así. Él realmente quiso seguir adelante con ello. Y ya sabes, como se suele decir, no hay vuelta atrás. Así que China ha entendido que él actúa de forma transaccional, que va a estar aquí durante los próximos 2 años y medio, y que tienen que encontrar alguna manera de manejarlo. Y han visto con toda claridad que si intentas ser amable con Donald Trump o estar de acuerdo con él, te devuelve un golpe. Literalmente empieza a burlarse de ti, a decir que eres un perdedor y ese tipo de cosas. Incluso puede tomarlo como algo personal, una especie de afrenta, como hemos visto con Zelensky y con otras personas parecidas. Así que decidieron que tenían que mostrarse algo firmes. Y ahí hay 2 problemas. Primero, que tienen que hacerlo con Trump. Es una relación puramente transaccional. Y si has estado siguiendo lo que está pasando, está muy claro que le hicieron promesas a Trump. Le dijeron, haremos la opción B si tú haces la A. Vale, y después si haces la C, nosotros haremos la D. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y mira, nunca había visto el mensaje de Donald Trump tan bien coordinado como cuando se subió al avión y volvió a Estados Unidos. Normalmente su gente va cada uno por su lado. DeSantis por aquí, Hawley por allá, Rubio en otro sitio, o dicen cosas un poco distintas, pero allí tenían un mensaje muy, muy sólido. Así que necesitan tratar con Donald Trump. Creen que tienen la fórmula basada en el intercambio de favores. Pero la segunda parte es, ¿cómo se trata con el resto del mundo? Quiero decir, aparezco en muchos medios internacionales, sobre todo en el sur global. Y la pregunta que siempre se repite es, ¿qué va a hacer China, verdad? Yo siempre digo, mirad, China no es Estados Unidos. No tiene 800 bases militares y no tiene ningún interés en meterse en un enfrentamiento directo con Estados Unidos, algo que podría acabar en una guerra nuclear. Incluso si no llegara a una guerra nuclear, seguiría siendo una guerra, y eso vaciaría por completo la sociedad. Nadie en el mundo saldría beneficiado. Si China y Estados Unidos entran en guerra, la gente debería pensarlo bien. Pero siempre dicen, bueno, China debería hacer algo, porque es un país grande y poderoso. Bueno, la respuesta de China a eso ha sido levantarse y decir, mira, vamos a marcar unas líneas rojas aquí. Vamos a ocuparnos de este tipo.
vamos a demostrarte que hay una forma de tratar con él. Pero Glenn, si me permites, quería añadir algo más. Es una conversación bastante larga, pero quiero empezar por el principio. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Quiero decir, tendemos a ver a Donald Trump como alguien que, bueno, ya sabes, parece improbable que un tipo con bancarrotas y, en fin, con todo tipo de acusaciones de conducta sexual inapropiada, de fraude, de mentir, incluso de delitos, pudiera llegar a lo más alto del sistema. Entonces uno tiene que preguntarse por qué. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué Estados Unidos es así? ¿Y Donald Trump es simplemente un síntoma o es algún tipo de instigador, alguien que ha cambiado todo? Yo diría que en realidad es un síntoma, porque lo que haría sería volver a 1964. Ese fue el año en que Johnson se presentó contra el candidato republicano y lo arrasó. Johnson ganó por una mayoría aplastante. Y lo que pasó fue que, en el lado republicano, hubo una auténtica crisis, porque las familias que controlaban los negocios en Estados Unidos, y en aquel entonces eran familias, ya fueran los Getty, los Rockefeller, los Ford o cualquiera de ellos, todas controlaban sus empresas. Y seguían siendo, como digo, familias de 1964. Así que ellos creen que Estados Unidos está al borde del comunismo, que bueno, hay un presidente socialista, Lyndon Johnson, y que ha llegado el momento de marcar un límite. Avanzamos unos años, hasta 1964. En los años 70 aparece la llamada Doctrina Powell. Se trata de Lewis Powell, que más tarde llega a ser juez del Tribunal Supremo. Pero 6 meses antes de ser nombrado, escribe un memorando secreto, y en ese documento expone que no se puede confiar en el público estadounidense. Dice que es hora de dejar la democracia a un lado, y que las empresas deben actuar con agresividad, tomar el control de los medios, del sistema judicial, y luchar contra cualquier tipo de protección al consumidor, contra las leyes laborales, contra las universidades y los intelectuales. Todo esto está explicado, y si la gente tiene interés, solo tiene que buscar la doctrina Powell. Y no me refiero a Powell, el secretario de Defensa, aquel que agitaba ese pequeño frasco blanco diciendo, por esto vamos a la guerra. Hablo de Lewis Powell. Él llegó al Tribunal Supremo y votó a favor de considerar a las corporaciones como personas. Y por extensión, si las personas tienen libertad de expresión, entonces las corporaciones también pueden apoyar a quien quieran, con todo el dinero que quieran. Y eso cambió la política. Quiero decir, las empresas pueden limitada de dinero controlar básicamente las elecciones. Las elecciones en Irán hacen falta fondos para organizar unas elecciones. Pero también pueden limitar a los partidos, porque cada partido está haciendo acuerdos con intereses particulares. Claro, si eres una empresa, tú eres ese interés particular. Por supuesto, los sindicatos en aquel momento hacían acuerdos con el lado demócrata, pero la mayor cantidad de dinero estaba en el lado republicano. Entonces él expone su plan para hacerse con el control de Estados Unidos. Quiero decir, un plan muy completo, realmente detallado. Hay que leer el documento para hacerse una idea completa de lo que propone. Y luego avanzamos un poco hasta la doctrina del clean break, de la que ya hemos hablado antes. Esa fue obra de Richard Pearl. Y en este documento del 90, creo que es del 94, ¿no? Del 96, dicen que está escrito para Netanyahu. Y la esencia es que Israel debería olvidarse de cualquier tipo de diplomacia para resolver sus problemas allí. No debería intentar convivir con otros países. Tiene que dominar o arrasar. Si un país acepta los grandes objetivos de Israel, perfecto. Si no, se le derriba. Y eso, en esencia, se convierte en el mantra, en el plan que guía las acciones de Israel, incluso hasta hoy. Bueno, ¿qué hicieron? El primero, no, mejor voy al último. El último lo hizo el actual secretario de Política de Defensa, Elbridge Colby. Es una figura importante.
También se suponía que iba a venir a China, pero China ha retrasado su visita. Es completamente anti-China. Y no lo digo en un sentido menor. En 2021 escribió un libro titulado La estrategia de la negación, y en él explica que la forma de enfrentarse a China es tomar el control, negarle el acceso a las rutas comerciales, básicamente controlando esas zonas estratégicas, como el Canal de Panamá, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Malaca, el Mar Rojo o el Canal de Suez. Y además, como parte de eso, negarle a China el acceso a la energía. La idea es que, si no les permitimos tener energía, como tienen que importar mucho, no pueden producir tanto, y lo poco que produzcan se puede interceptar y evitar que lo distribuyan por todo el mundo. Así que esto es, en realidad, bueno, él lo expone tal cual. Quiero decir, este es un libro que él escribió. No va a negarlo, ni nada por el estilo. Y ahora, como ya dije, no es una persona especialmente simpática. Durante su proceso de confirmación tuvo bastantes roces con mucha gente en el Congreso, incluso con quienes querían apoyarle de alguna manera, pero consiguió salir adelante. Así que tenemos esos 3 documentos, y luego hay otra cosa a la que la gente debería prestar atención. 1964. Como insisto siempre, eran las familias que controlaban las empresas las que en realidad dirigían todo, como la Fundación Bradley. Yo vivía en Milwaukee y la Fundación Bradley se fundó allí. Conocí a la gente que estaba en el consejo. No demasiado, pero los conocía. Es un sitio pequeño, una ciudad pequeña, así que al final todo el mundo se conoce. Esas familias se marcharon y lo que hicieron fue contratar ayuda. ¿Y quiénes eran esa ayuda contratada? Pues eran profesionales, gente con títulos en empresariales, contables, consultores, ya sabes, personas que venían de bancos de inversión y cosas por el estilo. Ellos fueron los que empezaron a dirigir y controlar las empresas. ¿Y cuál era su objetivo? Su objetivo no sentían ningún vínculo con ningún lugar concreto. Les daba igual. Cada fábrica era solo un centro de beneficios y pérdidas. Y si traslado la producción de allí a otro sitio, da igual si es otro país o una ciudad distinta, lo único que me importa son los números. Miro la hoja de cálculo, porque eso es lo que les han enseñado a hacer. Las familias, con todas sus rarezas y sus defectos, al menos vivían en sus pueblos. Vivían en los pueblos donde tenían las fábricas. Ford vivía en Michigan, vivía en Detroit, estaba allí. Sus directivos estaban a su alrededor, formaban parte de la comunidad. Pero cuando empiezas a traer personal contratado de fuera, ya no hay comunidad. Están allí, pero vienen de otro sitio. Están para maximizar el valor para los accionistas y, de paso, sus propios bonus. Así que tienes esos 3 documentos y luego ese cambio enorme en el control, en los objetivos y en las metas. Eso se convirtió en una especie de modelo. El primer documento, según el esquema de Powell, organizaba el control político interno. El segundo exportaba esa lógica a la política exterior. Vale, vamos a controlarlo todo. Y el tercero decía, no es solo política exterior, es política exterior más política económica, todo mezclado. Así que cuando alguien me pregunta, ¿cómo explicas dónde estamos hoy? Esto es lo que les digo. Hubo cambios y movimientos y eran completamente antidemocráticos. Es decir, se puede señalar otra área, esta llamada ilustración oscura. Ya hemos hablado de ella antes. Esta gente está totalmente fuera de todo. No hay ningún memorando secreto. Lo publican en libros. La democracia ha muerto. Dicen que hay que llevar al gobierno a la bancarrota para que la industria privada asuma las funciones del Estado. Y entonces controlaríamos el mundo. Según ellos, sería beneficioso para todos si fuéramos siervos. Esto es, literalmente, volver al punto de partida, a un sistema de feudos dirigidos por los titanes tecnológicos.
Lo único que me consuela de todo eso es que los gigantes tecnológicos, igual que los varones del petróleo, del acero o del ferrocarril en los años 80 del siglo XIX, están tan ocupados peleándose entre ellos por ver quién es la gran estrella, que es imposible que se pongan de acuerdo como grupo, algo que sería necesario para hacer eso. Y no hay más que mirar a OpenAI, a Elon Musk, a todas sus demandas contra todo el mundo y las demandas contra él y cosas por el estilo. No es un grupo social estable. Así que probablemente no ocurra, pero eso no significa que no estén teniendo impacto. Palantir, por ejemplo, está acaparando todo tipo de recursos de gobiernos de todo el mundo, diciéndoles, podemos aislar, sabemos dónde están todos vuestros enemigos. Y si hace falta atacarles, podemos dirigir tu poder de fuego hacia ellos. Ahora bien, no siempre sale bien. Ya sabes, como esas escuelas en Irán llenas de chicas jóvenes que mueren todas porque sí, fue un error de objetivo. Pero claro, hay gente que dice, bueno, merece la pena. Es un poco como cuando Albright dijo, bueno, ¿cuántos niños han muerto? Y respondió, sí, probablemente mereció la pena. Es un mundo sin empatía. No puedes tener empatía si vas a hacer cosas tan grandes. Si vas a justificar matar a mujeres y niños, a civiles, a prisioneros, y eso también vale para los terroristas. No hay empatía. Creen que la tienen por su causa y por su gente, pero están dispuestos a meterse en una multitud y matar a inocentes. Así que no hay héroes en todo esto. Es simplemente como son las cosas. Este es el mundo, tal y como lo explico en China a la gente con la que me cruzo, y también en ensayos y cosas por el estilo. China está observando todo esto y se pregunta, ¿cuál es el punto lógico al que lleva todo esto? O mejor dicho, ¿cómo se puede convivir con una potencia que se ha formado en esta dirección? Y creo que lo único a lo que pueden llegar es a la idea de resistir más que ella. Liderar con el ejemplo. Mantener su mensaje en algo como, queremos seguridad para todos los países. Una seguridad que no dependa de la inseguridad de otro país. Cada país tiene derecho a su propio camino de desarrollo. Cada país tiene derecho a ser respetado y a tener soberanía. Y por último, tiene que existir un mecanismo para que cuando surjan fricciones, porque es inevitable que las haya, se pueda uno sentar a hablar en lugar de lanzarse tanques unos a otros. Y no es algo de lo que solo hablen. Lo han hecho de verdad. Más de $1.300.000.000.000 invertidos en la iniciativa de la Franja y la Ruta, que en realidad empezó a mover dinero alrededor de 2015. Así que estamos hablando de 11 años después. Y si miras al sur global, los patrones de crecimiento allí son innegables. Y bueno, recuerdo que en 2018 estaba el profesor Chalaney, de la India. Él inventó esa expresión, diplomacia de la trampa de la deuda. ¿Te acuerdas? Sí, todavía se refieren a esto, por cierto. Bueno, vale. Sí, pero quiero decir, hablemos un poco de la llamada diplomacia de la trampa de la deuda. Chalaney pone como ejemplo el puerto de Hambantota en Sri Lanka. Dice, no lo necesitan, ya tienen Colombo. ¿Qué es esto? Es un elefante blanco. Fue una decisión política. Y lo presenta como el ejemplo perfecto de cómo China está, digamos, metiendo a Sri Lanka en una trampa de deuda. Pues bien, ¿sabéis qué? El año pasado, el puerto de Hambantota creció un 175% en el manejo de carga. Ahora tienen que invertir decenas de millones de dólares en ampliarlo porque no tienen suficiente capacidad. Así que aquellos que decían en su momento, porque era lo fácil, lo atractivo, que el proyecto no tenía sentido, bueno, cuando se trata de una infraestructura de este tamaño, el tráfico de mercancías no llega el mismo día que abres el puerto, ¿verdad? Lleva bastante tiempo, ya sabes, poner en marcha todo el sistema de recepción, tienes que tener gente allí, hay que cargar y descargar, la gente tiene que acostumbrarse a la idea, pero una vez que empieza a funcionar. Y es muy, muy exitoso.
Y bueno, todavía se oyen ecos de eso, pero me encanta entrar en debates con esa gente porque dicen, vale, hablemos del tema. ¿Cuáles eran tus expectativas? Que fuera rentable al día siguiente de cortar la cinta. Así es como funcionan los puertos. Si miras la historia de los puertos, de los ferrocarriles, de todo eso, siempre hay un periodo de adaptación. Pero si es estratégico, hay que reubicarlo. Verás, la razón por la que el puerto de Hambantota se construyó ahí en relación con Sri Lanka es que está a unos 16 kilómetros de las rutas marítimas habituales. Así que no hace falta ir tan al norte como Colombo, que además está bastante ocupado. Ahora tienen esta situación en la que les ofrecimos dos opciones y cada uno se ha especializado. No hacen el mismo tipo de negocio que tú necesitas. Hambantota es más nuevo, pueden hacer operaciones de carga y descarga de vehículos, lo que llaman roll-on, roll-off. Colombo es un poco más antiguo, aunque sigue bastante mecanizado, pero allí hacen más tipos de carga y descarga de contenedores, cosas así. Este es un ejemplo perfecto de cómo la gente siempre reacciona ante cualquier cosa que haga China. Así que China tiene que mirar todo esto y decir, vale, no podemos. Estados Unidos tiene un sistema mediático enorme, como un equipo de sonido de 1 millón de vatios, que puede difundir lo que quiera. Y tú lo sabes. Bueno, contigo siempre son amables, Glenn. Sí. Y bueno, China es como un juguete que chirría. Sí, lo intentan con ganas. Tienen CGTN, se esfuerzan de verdad por difundir su mensaje, pero es muy difícil conseguir cobertura. Así que han abandonado la idea de que pueden convencer a la gente de forma inmediata. Lo que están haciendo ahora es convencer con hechos, dar ejemplo. Y eso no solo vale hacia afuera, también hacia adentro. La corrupción no se tolera y nunca estás a salvo. Si eres corrupto, no hay lugar donde esconderte si te encuentran. Y en eso la verdad han sido bastante eficaces. Así que, China, al final, la mejor forma de manejar su relación con Estados Unidos era entender de dónde venía, qué quería este tipo, hacia dónde podía ir todo. ¿Vale? No como un final del juego, sino más bien como un dominamos, dominamos, dominamos. Somos los reyes de la colina. Vale, puedes ser el rey de la colina, pero aún así podemos comerciar. Eso no significa que solo porque estés en lo alto no necesites 4,3 billones de dólares en importaciones, que es lo que Estados Unidos importó el año pasado. Y sin esos 4,3, la economía literalmente se derrumbaría. Así que ahí está el asunto. Ahora llevemos eso al siguiente nivel. Empezamos a hablar de una zona como el Estrecho de Hormuz, en Irán. Y ya lo he dicho antes, la solución es que el resto del mundo se una, porque el resto del mundo está sufriendo, y le diga a Estados Unidos, a Israel y a Irán, basta ya, parad. Y si no paráis, no vamos a ir a la guerra con vosotros. Simplemente no vamos a comerciar con vosotros, y las tres economías literalmente se vendrán abajo. Esa es la presión definitiva. Es presión de grupo, no es una amenaza con un arma. Es simplemente la realidad de un mundo interconectado. Todos estos países necesitan cosas que no tienen, y no pueden producirlas por sí mismos. Por eso cuando hablo de reunir a los países para hacerlo, me refiero a eso. Y esto es exactamente lo que China está intentando hacer. Conseguir que otros países den un paso al frente, no solo uno. China no puede resolver esto por sí sola. ¿Qué va a hacer? ¿Ir a Irán y dictarles su política exterior? Eso no va a pasar. Y desde luego tampoco puede hacerlo con Israel o con Estados Unidos. Así que hace falta una mayoría abrumadora de países que se unan. Y quizá esto sea el comienzo de algo nuevo, como la iniciativa de gobernanza global. Porque ahora mismo, por desgracia, la verdad es que las Naciones Unidas no sirven para nada. Mientras haya 5 países con poder de veto, no se puede hacer nada. Sería estupendo que renunciaran a ese poder, pero las posibilidades de que eso ocurra son muy bajas. Así estamos hoy.
Tenemos más de 80 conflictos activos en todo el mundo. Tenemos una crisis que está afectando a entre un 13 y un 20% de nuestra energía, una energía que va a repercutir en la alimentación. Tenemos posturas maximalistas porque no hay confianza. Nadie está dispuesto a ceder ni un poco porque piensa que la otra parte se aprovechará al máximo. Así que se sientan, van y vienen, pero no pasa nada. Y por eso digo que el último elemento es que el resto de los países se unan, porque no les queda otra opción. Es eso, o jugársela a los dados, a ver si acaba siendo una recesión o una depresión. Así que con suerte habrá algo de liderazgo en el mundo. Creo que China está intentando fomentarlo. Como dije, no puede hacerlo sola. Ese es el enfoque de China. Y se pudo ver con bastante claridad durante esas dos visitas. Trump, transaccional. Putin, fue una gran visita desde ese punto de vista. No estuvieron de acuerdo, no consiguieron el acuerdo del gasoducto Poder de Siberia. ¿Pasará? Sí, pero están discutiendo por el precio. Pero no fue como, ya sabes, si Donald Trump dice, si no me das el precio que quiero, te voy a llenar de aranceles. Bien, eso no lo vimos. Lo que vimos fue a Xi y a Putin muy cómodos el uno con el otro, ¿verdad? Hablando, ¿no? Muy claramente la comunicación fue libre y fluida. Tuvieron algunos problemas que aún no han resuelto, pero eso no cambió el tono, ni el carácter, ni la dirección de las negociaciones. Firmaron 40 memorandos de entendimiento, 40 acuerdos, y es más o menos la misma cantidad que firman casi todos los años. Así que la cooperación sigue profundizándose. Mientras Estados Unidos se agita e intenta mantener el control, en realidad está marcándose goles en propia puerta. Y ahora tenemos un ejemplo. El resto del mundo está observando cómo China lidera, no desde la primera línea, sino desde un lado, intentando que la gente entienda que si compartimos una dirección común, somos imparables. Pero si una sola parte intenta imponerla, eso solo llevará a más guerras y más fricciones. Lo que has descrito, en gran medida, tiene que ver con que China intenta gestionar el declive de Estados Unidos. No me refiero a provocarlo, sino a gestionarlo, porque a menudo se observa una pérdida de racionalidad en una potencia hegemónica en declive, una especie de desesperación estratégica, si se quiere. Las expectativas, los compromisos, la psicología siguen ligados a la idea de mantener la dominación. Pero al mismo tiempo, las ventajas materiales están desapareciendo. Así que se produce esta división, que creo que es una de las fuentes de esa irracionalidad. Quieren seguir una política hegemónica, incluso después de que la hegemonía haya terminado. Por eso, muchas veces, una potencia en declive asume compromisos que superan sus propios recursos. Cuando se enfrenta a desafíos, se siente como algo existencial, porque cada desafío amenaza con, empujarlos fuera del trono hegemónico. Surgen fragmentaciones internas y también una obsesión por mantener la dominación simbólica. Todo esto se ve en Trump, sí, pero creo que sería un error atribuirlo solo a él. Es algo que se observa de forma más amplia, no solo en Estados Unidos, sino en todo el occidente político. Y sí, creo que parte de esas divisiones internas tiene que ver con que la racionalidad, que es necesaria para maximizar la seguridad y la prosperidad propias, exige aceptar las nuevas realidades y adaptarse a ellas. Pero lo que veo ahora en todo el occidente político es que la racionalidad casi se condena. Porque si reconoces que el poder es limitado, se interpreta como una rendición, o incluso como que estás animando al otro bando. ¿Cómo te atreves? En realidad, fue lo más curioso. Me criticaron en los medios, como mencionabas, hace poco, porque dije que el mundo se está volviendo multipolar. Y ellos decían, ¿por qué diría eso? Pues porque según ellos, es un regalo para Putin, ya que solo existen Estados Unidos y China. Si decimos que el mundo es multipolar, eso es lo que los rusos quieren que pensemos, porque si los tratamos como una potencia polar, ganan respeto. Así que básicamente, todos tenemos que ir por ahí fingiendo, viviendo en un mundo imaginario en el que decimos no son una potencia real.
Son solo una gasolinera con armas nucleares. Esto es lo que tenemos que hacer ahora. Todos tenemos que vivir en un mundo de fantasía, porque si no, les damos respeto o legitimidad. Así que creo que esto es pura irracionalidad. Era previsible que algo así ocurriera con una potencia hegemónica en declive, y por eso es tan difícil adaptarse a una nueva distribución del poder. Y lo menciono porque me di cuenta de que Xi Jinping habló de esto durante la reunión con Trump. Es decir, tenemos que ver este momento como una especie de trampa, en la que hay una hegemonía que decae y otra potencia que está surgiendo. No una nueva hegemonía, pero sí una nueva potencia en ascenso. Esto es normalmente lo que uno espera, ¿no? Ver conflictos. Tenemos que gestionar esto con cuidado. Pero bueno, este debería ser el núcleo de todas las discusiones que se están teniendo en estas reuniones. Pero si miras los medios aquí, no hay nada de eso. De nuevo, ya no hay racionalidad. Solo se habla de, bueno, cómo son esos mulás en Irán, o esos comunistas en Pekín, o los imperialistas en Rusia. ¿Cómo podemos controlarlos o derrotarlos? Y ya está. No hay ningún bada sobre, bueno, en lugar de ser varias vibración motor, for ni para symmetry actuais en forward la mejor posición posible. Pero no hay nada de eso. Sí, estoy de acuerdo. Y eso nos lleva a este tema de que Trump es un síntoma. Puede que sea escandaloso, y desde luego tiene muchos defectos, pero es un síntoma de un sistema que irónicamente está dedicado a lo contrario de la democracia. Quiero decir, va por ahí intentando asegurarse de que nadie pueda votar si no va a votar por él. Creo que va a descubrir que eso se le vuelve en contra, con todo esto de pedir dos formas de identificación. Pues adivina qué, la gente con dinero, la clase media alta, sí, ellos sí tienen pasaporte, sí tienen certificado de nacimiento. Tienen varios tipos de identificación que servirían para esto, pero mucha gente con la que él trabaja que tiene empleos manuales no tiene pasaporte. No van a llevar encima un certificado de nacimiento cuando vayan a votar y los van a rechazar. Y como he dicho, esto no es... Si yo les estuviera asesorando en esto, no sería la estrategia que elegiría. Pero hablando de esta lógica, quiero decir, no solo eso. Creo que ahora tu página de Wikipedia te acusa de estar vinculado con neonazis. No, en serio. Historiadores. Bueno, suele ser o de extrema izquierda o de extrema derecha. O soy comunista o soy fascista. La verdad no sé qué está pasando con eso. Bueno, creo que representas todos los males. Creo que eres todas las cosas malas envueltas en un solo paquete. Y la verdad es que eres historiador, y lo que intentas es simplemente mostrarle a la gente que ya hemos pasado por estos caminos antes. Como dijiste, los imperios van y vienen. Deberíamos estudiarlos, deberíamos entenderlos. Se vuelven irracionales al final, ¿verdad? Porque intentan proteger algo que ya no se puede proteger. Está perdido, no puede recuperarse de forma racional. Pero mira, fíjate en Albanese, la mujer que se supone que debe velar por Gaza. Acaba de ser nombrada por la ONU. Tuvo que luchar para poder, ya sabes, la habían despersonalizado. No podía acceder a sus cuentas, no podía viajar, todo eso porque Estados Unidos decidió, bueno, vamos a atacarla. No solo nos caen mal esos países, sino que además lo vamos a personalizar. Vamos a atacar a cualquiera cuya voz nos parezca una amenaza. Y bueno, estaba hablando con mi hijo, fue él quien me dijo, sí, están yendo a por Glenn Deason. Ahora lo acusan de ser un terrorista neonazi. Es que ni siquiera sé por dónde empezar. Y me dijo, me preocupa que lo estén personalizando. Y estuvimos hablando y le dije, el motivo por el que representas una amenaza es porque eres racional. Así que cuando sales ahí fuera y empiezas a hablar de cosas irracionales, esto es como en 1984. Tienes que hacer el doble discurso, ya sabes, cuac, cuac, lo que sea, lo que te digan.
Y aquí está la ironía. Somos nosotros los que vamos por el mundo diciendo que estamos en contra de 1984, que estamos en contra del fascismo, del totalitarismo y de todas esas cosas. Y resulta que somos los peores infractores. Eso nos lleva a este problema. Nos hemos convertido en una nación profundamente hipócrita. Hacemos todo lo que decimos a los demás que no deben hacer. Iniciamos guerras, quitamos cosas a la gente, rompemos tratados y leyes internacionales. Hacemos estallar a personas porque están en una parte del océano que no nos pertenece, pero sospechamos que podrían ser narcotraficantes o transportistas de droga. Creo que ya vamos por cerca de 200 personas de las que ni siquiera saben quiénes son. Están en un barco y los hacen volar por los aires. Y no solo los hacen volar una vez, utilizan eso que llaman el síndrome del doble golpe. Así que los hacen volar por los aires y se aseguran de que todos estén muertos, para que no haya testigos y nadie pueda declarar qué estaban haciendo allí, pescando, navegando, lo que fuera. Se aseguran de que no quede nadie con vida, y creo que eso es totalmente deliberado. ¿Por qué gastar 2 misiles carísimos en una lancha rápida? Con uno basta, la hundes, se acabó, probablemente se ahoguen, pero lanzan otro solo para asegurarse. ¿Por qué? ¿Por qué vale esos cientos de miles de dólares? Creo que, en el fondo, todo se reduce al miedo de que nos pillen en esta mentira concreta y no sepamos cómo salir de ella. Quiero decir, ya hicimos cosas así muchas veces, en la guerra de Vietnam, en Corea, en Irak, en Afganistán. Quiero decir, la lista es interminable. Las cosas que hicimos en Sudamérica, derrocando gobiernos democráticos. ¿Por qué? Porque iban en contra de los intereses empresariales de nuestras compañías. De hecho, el término República Bananera surgió en torno a Honduras, porque Dole tenía enormes plantaciones allí. Y cada vez que se elegía un gobierno que decía necesitamos salarios justos, Dole gritaba a Washington, son comunistas. Entonces enviábamos tropas o matábamos un montón de gente y el gobierno cambiaba. Así que en teoría eso es lo que intentamos evitar en el resto del mundo, pero en la práctica es exactamente lo que hacemos. Estados Unidos no es malvado. Estaba en un simposio y alguien dijo, América es malvada. Y yo respondí, no, no lo es. No caigas en la trampa de demonizar a grupos enteros de personas. Estados Unidos está lleno de gente muy preocupada por los demás. Está lleno de personas corrientes que si te vieran necesitado de ayuda se pararían y te ayudarían. No son malas personas. Lo que sí hay, como mencionaba antes, son intereses que no tienen ninguna empatía, que viven solo del afán de lucro y que están acumulando riqueza a un ritmo aún más rápido bajo Donald Trump que antes. Y están contentos con ello. No lo sé. Siempre pregunto, conozco a algunas de esas personas y les digo, ¿no os preocupa que al final estéis debilitando los mismos mercados que sostienen vuestra fortuna? Porque si la gente no puede comprar lo que vendes, al final tendrás mucho dinero, sí, pero no tendrás un negocio, o como mínimo se verá muy afectado. Quiero decir, hoy en Estados Unidos, el 10% de la población representa el 50% de todas las ventas. Y eso debería asustar a cualquiera, porque significa que el 90% restante solo genera la otra mitad. Y si es así, por definición, la mayoría de esas compras son de cosas básicas, de primera necesidad. Estados Unidos es en gran medida una economía terciaria. Dependemos de los servicios y de todo lo relacionado con ellos. Pero no puedes permitirte pagar por servicios si no tienes un salario digno. Así que bueno, debería haber una preocupación real por eso. Mi bisabuelo, que era un hombre trabajador, siempre decía, nunca pagues a tu gente menos de lo que necesitan para poder comprar tus productos. Bueno, él construía barcos y cosas así. No es que los vendiera en una esquina, claro, pero ya sabes, lo tenía muy claro. Decía, hay que vigilar la economía. Nuestro crecimiento depende de una amplia clase media, capaz de tener necesidades y deseos que sigan creciendo. Y eso genera más negocio y más oportunidades. Y él lo entendía. No era economista,
Era ingeniero, pero lo entendía perfectamente. Hoy entras en una sala de juntas y nadie habla así. Nadie. El único tema, yo formo parte de un consejo de administración, es cómo maximizar el valor para los accionistas. Y casi parece una obligación legal. Si no vas a hacer eso, tienes que decir, mira, podemos maximizar el próximo mandato o el próximo año, pero el coste será que la empresa sufrirá. Siempre hacen las cosas a corto plazo, y al principio parece estupendo y algunas empresas lo hacen así. Pero ¿cuál es tu posición a largo plazo? Vas a hacer crecer tu negocio el año que viene. Así que tiene que haber obviamente algún tipo de equilibrio entre la idea de la gratificación inmediata y la gratificación aplazada. Por desgracia, eso parece estar desapareciendo cada vez más. Y en este sentido, me preocupa que voces como la tuya acaben siendo intimidadas, que vayan a por ti e intenten decir que eres un totalitario, o un fascista, o un comunista, o algo por el estilo. Eres un tipo malo, eres un neonazi o algo así, cuando en realidad solo intentas que la gente piense en estas cosas. Si miras a las personas que invitas a tu programa, quiero decir, es un grupo muy, muy diverso. Lo hablábamos antes de que empezaras a grabar, sobre cómo esas personas que se dedicaron a ayudar a sus países, que creían en unos principios, ahora se están volviendo en contra, sobre todo en Estados Unidos, pero también pasa en Europa. Tienes a Tucker Carlson, quiero decir, él era totalmente pro-Trump, o rojo, mejor dicho. Recuerdo incluso cuando mostraron que decía que había algo raro en las elecciones, que Donald Trump las había ganado, que había todo ese asunto. Sus correos privados muestran con total claridad que no creía nada de eso. Pero estos tipos son unos necios, unos idiotas, y todo aquello no era cierto, ni nada por el estilo. Y todo está ahí fuera. Salió en una demanda presentada por la empresa a la que difamaron, que decía que sus máquinas de votación habían sido hackeadas y que básicamente habían inclinado las elecciones a favor de Donald Trump. Nunca se demostró. Lo único que se probó fue que los habían difamado, y los correos de Tucker Carlson fueron la base de todo eso. Poco después, él dejó Fox. Le ha ido muy bien desde entonces. Y ahora está hablando con mucha fuerza en contra de Israel, porque cree que están manipulando. Son la cola que está moviendo al perro americano. Pero esto no es algo nuevo, y ahí es donde tengo un problema. Él dice, oh, mira lo que están haciendo. Y yo le dije, bueno, a ver, yo pensaba, ¿cuándo no estaban haciendo esto? Vale, si retrocedes, dije al 96, A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm. Está ahí, todo el mundo puede ver el informe. Y dicen lo que van a hacer y quieren nuestro apoyo. Y en aquel entonces ya lo estábamos dando, creo que eran unos 4 o 5 mil millones. Ahora son unos 3.500 millones en ayuda regular y luego más fondos adicionales para otras cosas. Sí, pero no empezó cuando Tucker Carlson se fue de Fox News, ¿verdad? No, simplemente siguió ocurriendo. Pero él lo descubre justo en ese momento. Así que ese es mi punto. Creo que Tucker sí tiene cierto sentimiento hacia Estados Unidos. Cree que probablemente están yendo en la dirección equivocada. Las guerras no son buenas, todo eso. Pero también es una figura mediática. Y a veces me pregunto si, ya sabes, hay algún tipo de compromiso que la gente hace para poder estar en ese mundo. Yo nunca he tenido esa sensación contigo. Veo tus programas religiosamente y son muchos. Tengo que escucharlos al doble de velocidad para poder verlos todos. Pero nunca me da la impresión de que digas, bueno, voy a complacer a alguien aquí. Es simplemente, miremos los hechos, miremos la historia, intentemos aprender de ella, traigamos a gente que pueda aportar distintas perspectivas. Y eso lo valoro mucho. Pero esta idea de que haya personas que intenten silenciarte, despersonalizarte, todo eso, da miedo. Eso es totalitarismo de verdad. Eso es 1984.
Todo lo que temíamos. No te preocupes. Cuando vemos a gobiernos y medios intentando enseñarnos a odiar a naciones enteras, aunque sea Estados Unidos, con sus 330 millones de habitantes, deberían encenderse las alarmas. Es un poco absurdo. Pero también es interesante. Si escuchas a muchos de esos estadounidenses, ya sabes, los que ocuparon altos cargos militares en el gobierno, y los oyes hablar ahora sobre cómo sienten que todos sus ideales fueron, en esencia, traicionados y convertidos en armas con fines muy distintos. Es curioso. Para ellos, de hecho, es algo curioso, porque después de décadas sirviendo a su país, les resulta doloroso, y lo expresan también. Pero sí, yo a menudo siento lo mismo. Sí, porque si alguien lee mi página de Wikipedia, ya sabes, es una lectura bastante extraña. Pero es el mismo grupo de personas el que escribe este tipo de cosas. Y de nuevo, mi postura, creo, no debería haber sido especialmente controvertida. Básicamente lo que defendí fue que hacia el final de la Guerra Fría teníamos unos objetivos clave. Es decir, queríamos superar la política de bloques. Queríamos construir una nueva arquitectura de seguridad europea basada en la seguridad mutua, no en la confrontación. Y ese era una vez más el objetivo. Por eso tuvimos los acuerdos de Helsinki. Por eso firmamos la Carta de París para una nueva Europa en 1990. Y por eso creamos una institución de seguridad inclusiva, la OSCE, en 1994. Ese era el propósito, pero no se cumplió. Así que yo simplemente pregunto, bueno, ¿qué pasó? Pues bien, si escuchas a altos cargos de la administración Clinton y a otros, ellos mismos nos dicen exactamente lo que ocurrió. Por ejemplo, William Perry, que fue ministro de Defensa con Clinton, dijo algo así como, bueno, en lugar de eso, decidimos apostar por una paz hegemónica. Vimos que Rusia estaba débil, así que realmente no hacía falta incluirla en un acuerdo de seguridad. Esto coincidió con la llamada doctrina Wolfowitz, que venía a decir, busquemos la seguridad a través de la hegemonía. Seremos tan poderosos que nadie podrá desafiarnos. Y en esencia, ¿qué significó eso para Europa? Pues que en lugar de construir ese nuevo hogar europeo común del que hablaba Gorbachev, lo sustituimos. En su lugar, optamos por la expansión de la OTAN. Así que, en lugar de una seguridad indivisible, la OTAN se expandiría y, en la práctica, empujaría a Rusia fuera de Europa, reavivando la lógica de la Guerra Fría. Mucha gente tenía buenas intenciones detrás de esto, creo, al menos según cómo se presentó. Decían, bueno, si tenemos una paz hegemónica, un occidente dominante desarrollado a través de la expansión de la OTAN, ya no habrá competencia por la seguridad en el sistema internacional, porque solo habrá una potencia central. Y esa potencia prioriza los valores liberales y democráticos, así que podremos construir un mundo más benigno. El problema es que, no, claro que no funciona así, porque sería algo temporal. Habría que contener a la potencia emergente. Así es como se impone la paz. Ni siquiera entiendo ese concepto. Sé que no la quieres, pero voy a imponértela y te va a gustar. Estamos hablando de naciones. Se supone que somos soberanas. Nunca entendí esa idea de que íbamos básicamente, ya sabes, al planteamiento de Francis Fukuyama, eso del fin de la historia. Quiero decir, él mismo ha ido reculando. ¿Lo tuviste en tu programa? Ah, debería intentar invitarlo, sí, deberías, porque, ya sabes, lleva tiempo echándose atrás. Pero, por desgracia, la gente se aferró a esa idea. Los neoconservadores y todos los demás dijeron, vale, este es nuestro mantra, estamos haciendo la paz, vamos a matarte, pero al final todo será muy, muy bueno para todos. El bien mayor. Han hecho de ello casi una ideología. Toda la clase política que tenemos ahora en Europa se ha criado con las ideas de Fukuyama y básicamente están intentando organizar Europa en torno a esos conceptos. Pero en la práctica, eso significa que Europa sigue dividida y eso implica que no podemos tener una prosperidad económica real ni una seguridad real. Y ahora que la distribución del poder está cambiando, Estados Unidos, por supuesto, va a dar menos prioridad a Europa.
Así que Europa se queda ahí, convirtiéndose cada vez más en un vasallo. Es decir, pasará a ser la esfera económica exclusiva de Estados Unidos. Estará completamente dividida, llena de conflictos, porque nuestra seguridad se basa en un avance constante hacia las fronteras rusas. Y mi argumento, en esencia, es que tenemos que adaptarnos a esta nueva distribución del poder. El momento hegemónico se ha acabado. ¿Por qué no íbamos a adaptarnos a la realidad actual? Es decir, por muy grandes que fueran los sueños de los años 90, eso ya no funciona. Los rusos han puesto pie en pared, nada de seguir ampliando la OTAN hasta sus fronteras. Los estadounidenses se han dado cuenta de que tienen que priorizar unas regiones sobre otras. Europa ya no es una prioridad, pero eso no se puede decir. Si lo dices, básicamente estás traicionando la ideología de Fukuyama, como tú mismo señalas. Así que pensé que era un argumento sin polémica. Te adaptas a la realidad actual porque es lo que nos conviene. Maximizas tu propia seguridad, tu propia prosperidad. Pero en este país tenemos organizaciones no gubernamentales financiadas por el propio gobierno. Escribirán artículos sobre ti. Harán campañas en las redes sociales. No puedo ni hablar en ningún sitio, porque llaman y exigen que cancelen mis invitaciones. Mandan cartas a las universidades. Una de esas ONG incluso publicó una foto de mi casa en las redes sociales. Es una locura. Y la exministra de Exteriores llegó a decir que Putin quiere destruir Ucrania y poner a Europa bajo una amenaza permanente, y que eso es por lo que yo trabajo. Eso lo dijo la ministra de Exteriores y también el ministro de Defensa. Desde que dije que la OTAN había contribuido a provocar la guerra en Ucrania, algo que hay que reconocer si queremos resolverla, básicamente animaron a los medios a no hablar conmigo, porque él dijo que estaba difundiendo propaganda rusa. Es el ministro de Defensa actual diciéndole a los medios con qué académicos pueden hablar. Es muy fuerte lo que pasa aquí. Quiero decir, it's very wild here. I mean, yeah, but it sounds to me like I don't know what the laws. Sí, pero a mí me suena que no sé cuáles son las leyes sobre difamación en Noruega. Imagino que siguen los estándares internacionales. Y si ella quiere decir eso, va a tener que demostrar que tú estás haciendo eso. A veces es la única forma de que esta gente se dé cuenta porque son matones. Piensan, bueno, ¿qué va a hacer él contra mí? Soy una exministra de Defensa, tengo el respaldo de toda esta gente y cosas así. Pero lo siento, a veces los tribunales son el último refugio de los derechos. Y bueno, como se suele decir, no sé cuáles son las leyes allí, pero si ella está diciendo eso, a mí me suena muy difamatorio, a menos que tenga algún tipo de prueba. Sería un caso interesante. That would be an interesting case. I wonder if there would be somebody in Norway who would say, oh, look, I'd like to take. Me pregunto si habrá alguien en Noruega que diga, oye, me gustaría llevar ese caso. Porque no se trata solo de ti, Glenn. Están diciendo esto de más gente. Tienen una lista de personas a las que no quieren dejar hablar. Dicen que eres peligroso, pero no porque seas un tipo loco gritando y despotricando. Al contrario, mírate. No pareces un radical. No llevas el pelo largo, vas siempre bien afeitado. Y además, siempre usas argumentos racionales. Citas hechos históricos. Hablas de que, bueno, hay momentos en los que las cosas cambian y hay que adaptarse. ¿Cómo puede eso ser comunismo, fascismo o totalitarismo? Pero en realidad esto empieza a volverse algo más personal. Debatir con alguien hoy en día es casi imposible. En China lo es, claro, pero cuando salgo fuera parece que todo se reduce a o estás con nosotros o estás contra nosotros. Es una pena. Creo que Europa se ha convertido en un gran circo de ataques ad hominem. Ya no hay debate, todo es personal. Ayer estuve leyendo también la prensa alemana. Hay un general de brigada alemán que fue asesor de Angela Merkel y decía que hemos llegado a un punto en la guerra de Ucrania en el que podría escalar y que es muy peligroso para Alemania seguir por ese camino. Básicamente, estamos tirando por la borda nuestra propia seguridad nacional.
Y deberíamos replantearnos las cosas. En esencia, él expuso ese argumento, y justo debajo se decía, ha sido acusado de ser un defensor de Putin. Pero de nuevo, ¿qué significa eso? Cualquiera puede decir cualquier cosa. Y de repente parece que es algo que hay que repetir obligatoriamente. La pregunta que hay que hacerse es, ¿quién está tomando esas decisiones? No creo que los consejos editoriales de las revistas y los periódicos alemanes estén diciendo por su cuenta, bueno, es un apologista, hagamos una investigación. Hay presión, sobre todo por parte del gobierno. Y ya sabes, se organizan, reparten sus mensajes y le dicen a la gente, esto es muy delicado, o estás con nosotros o contra nosotros. Y claro, también les recuerdan que tienen sus licencias. Esto mismo es lo que Donald Trump hace abiertamente en Estados Unidos. Intenta que despidan a los humoristas de los programas nocturnos porque se burlan de él. ¿Y por qué se burlan? Porque es un payaso. Así de simple. Él mismo provoca la sátira. Por la mañana dice, voy a bombardearlos hasta hacerlos desaparecer, y por la tarde, las negociaciones van de maravilla. Quiero decir, ya sabes, solo pasó una vez. Sí, no pasó solo una vez. Quiero decir, él provoca estas cosas y luego quiere usar todos los poderes que tiene a su alcance, como ese fondo opaco de $1,670 millones que se ha dado a sí mismo. Vamos, me encantaría demandarme a mí mismo, ser presidente, demandarme y darme un montón de dinero, porque voy a llegar a un acuerdo conmigo mismo. Muy justo, ¿verdad? Incluso sus propios republicanos, que están atemorizados después de que haya derrotado a quienes se le opusieron en las primarias, ni siquiera pueden soportar esto. $1,700 millones de los contribuyentes para dárselos a gente que está golpeando a la policía por parte de un grupo que dice que apoya a la policía. La única forma en que están apoyando a esos agentes es con una porra, golpeándolos ahora mismo. Y todos los policías que resultaron heridos han protestado. La idea de que esos criminales fueron en realidad indultados, 1,600 de ellos, y que un buen porcentaje haya vuelto al sistema judicial por delitos que van desde el asesinato hasta la violación, es increíble. Y muchos de ellos son pedófilos, incluso algunos de sus asesores más cercanos. Su asesor religioso pasó 6 meses en prisión por abusar de una niña de 12 años. ¿Qué se puede decir? Son los mismos que gritaban que los demócratas eran pedófilos, que mataban niños y bebían su sangre, y todo ese tipo de disparates. Todo eso va dirigido a demonizar, a crear odio. Pero no lleva a ninguna parte. En algún momento, todo eso tiene que desmoronarse. Eso es lo que he estado esperando que ocurra con Donald Trump. Y digo, ojalá toque fondo, porque en Estados Unidos siempre acabamos haciendo lo correcto, cuando ya no nos queda otra opción. Because in America, we always do the right thing when we have no other choice. El problema es si simplemente los sustituirían. Quiero decir, este suele ser mi argumento. En 2016, cuando Trump decía que había que salir del acuerdo nuclear con Irán, que había que sancionar a los chinos y todo eso, hubo mucha oposición. Pero ahora, da igual que Biden llegara al poder, porque simplemente continuaron con la misma política. Así que ya no creo que importe tanto quién esté en el trono. Dicho esto, sí estoy de acuerdo en que Trump es mucho menos estable que cualquiera antes que él. He pensado bastante en esto, y creo que la raíz de gran parte de la censura que vemos, el acoso, la intimidación, las cancelaciones, incluso las sanciones en Europa contra sus propios ciudadanos, está en el hecho de que no se puede contradecir las narrativas del gobierno, porque en seguridad internacional, el punto de partida siempre es la competencia por la seguridad. Todos los países buscan seguridad. Si Estados Unidos desarrolla misiles, eso genera inseguridad para China. Así que normalmente, cuando uno quiere alcanzar la paz, el primer paso es ponerse en el lugar del otro y reconocer sus preocupaciones en materia de seguridad. Pero hemos dejado de hacerlo. Y si intentas entender, por ejemplo, qué es lo que preocupa a los rusos, enseguida te llaman apologista, prorruso,
o dicen que repites los argumentos del Kremlin, porque eso es lo que dice Rusia. Sí, claro, es Rusia expresando sus preocupaciones de seguridad. Antes solíamos escuchar eso y tratábamos de reducir las amenazas mutuas y buscar cómo mitigarlas. Pero esto no es solo cosa de Rusia, es China, es Irán. Si intentas explicar que, estos países son grandes naciones, que tienen intereses reales, que sus políticas no surgen de la nada ni de su supuesta maldad, sino que responden a sus propias preocupaciones de seguridad, económicas y demás, entonces te llaman amigo de los pandas, defensor de los mulás o putinista. Ese es el nivel de sofisticación del debate. Y no es una exageración. No veo a ningún político, ni a ningún periodista, ni a nadie revelando nunca that es adversario. Porque si no me abre. A esos ya sabes, lo llaman ser un apologista. Sí, pero si no haces eso, nunca vas a resolver la situación. Si se trata solo de yo gano y voy a destruirte, históricamente eso no ha funcionado. Bueno, eso es lo que dije. Por eso. Bueno, no hay un plan final. No voy a hablar contigo. ¿Por qué? Porque eres malvado. Muy bien, y toda tu gente también es malvada. Y puedo matarte sin remordimiento, porque eres malvado. Pero sabes, la razón por la que mencioné clean break en lugar de la doctrina Wolfowitz es que para mí van en paralelo. Antes, cuando hablaba de estos cambios, me refería a esa idea de que el dominio total es la única forma de avanzar. Es como si dijeran, vamos a deshacernos de la democracia. Vale, vamos a eliminar a todos países competidores, ya sea Japón, Alemania, Rusia, Alemania junto a China, lo que haga falta. No toleraremos rivales. Y primo, vale, tú has de lo militar. Vamos a llevar esto al terreno económico. Pero ya sabes, Estados Unidos no está en posición de hacerlo. Si importáramos solo bienes por valor de $500 millones, madre mía, podríamos seguir nuestro propio camino. Pero cuando estás en 4,3 billones al año, necesitas a otros países. Y eso es lo que no entiendo. Racionalmente digo, vale, pero ¿de dónde van a salir esas cosas? La mayoría de las veces ni siquiera saben qué son, qué es exactamente lo que estamos importando. Yo les dije, muchos de esos productos son esenciales para vuestro nivel de vida. Si queréis prescindir de ellos, podríais hacerlo. Pero creo que enseguida notaríais que vuestro estilo de vida bajaría 2 o 3 escalones. Y la gente, no sé muy bien qué es. Creo que hay un deseo, una tendencia. Si miras a los japoneses cuando se preparaban para la guerra, traían a la gente y la deshumanizaban durante un año. Les pegaban, los sometían a jornadas larguísimas, a humillaciones terribles, deshumanizadoras. Y junto con las palizas, eso les provocaba una ruptura psicológica. Así que cuando volvían al segundo año, lo único que querían era hacerles a los nuevos lo mismo que les habían hecho a ellos. Y así seguían. Lo que consigues con eso es crear un grupo de personas que cualquiera que no fuera japonés era menos que humano, que estaba bien matarlos. ¿Y eso en qué acabó? 35 millones de muertes entre hambrunas y asesinatos. Y también no hay pruebas reales, pero se decía que lanzaban grano envenenado y también bombas sobre las ciudades. Y justo después aparecían epidemias y morían cientos de miles de personas en esas ciudades. Así que fue una atrocidad masiva que nunca llegaron a reconocer. Pero mi punto es que en Japón no podía haber debate, porque si debatías, estabas en contra de los nuestros. En fin, no eras patriota, eras un traidor. Lo mismo pasaba en Alemania y en Inglaterra. En cuanto empezaban a prepararse para la guerra, la propaganda se ponía a toda máquina y todos los demás eran el enemigo. Por eso siempre me opongo cuando alguien dice que Estados Unidos es malvado. Les digo, no sabes de qué estás hablando. Estados Unidos no es malvado. Tenemos gente mala. Tú también tienes gente mala. Hacen cosas malas. Pero la gente es solo gente, solo intentan salir adelante. La pregunta es, ¿quién intenta manipularlos?
Y con las redes sociales hoy en día, las oportunidades son enormes y la gente no sabe en qué creer. Quiero decir, alguien me dijo una vez, bueno, tú te crees muy listo, fuiste a la universidad y todo eso, pero no tienes sentido común. Y yo le dije, ¿perdona? Y él me dice, pues yo terminé el instituto y tengo sentido común. Como si el sentido común fuera algo que se consigue por no ir a la escuela. Es completamente antiintelectual. Y no estoy diciendo que los intelectuales tengan todas las respuestas. Se equivocan tanto como cualquiera. Pero decir que soy ignorante e incapaz de pensar y que por eso soy superior o igual a ti, demuestra hasta qué punto hemos llegado. Es una actitud que está perjudicando a los países que la adoptan, porque básicamente dicen que la educación no sirve para nada, que no necesitan educación, que basta con leer un libro, la Biblia, o mirar a su alrededor o lo que sea, que con eso ya les vale. Pero basta ya. Uno no se preocuparía por China, ni por Irán, ni por los rusos, ni por nada de eso. No es un acto de caridad reconocer las preocupaciones de los oponentes. Es una necesidad para mejorar tu propia seguridad, porque eso debería ser evidente. También pasa con Irán. Me di cuenta de que cuando los estadounidenses empezaron a bombardear Irán, era casi obligatorio explicar que eran unos mulás locos que mataban a su propia gente. Y ya sabes, el régimen malvado, que todo el mundo saldría a la calle a celebrar en cuanto ese régimen se derrumbara. Eso era lo único que se podía decir. Pero el problema es que, si no reconoces que esa es la realidad, acabarás en una situación en la que al final, Estados Unidos sale derrotado y ni siquiera lo entiende. Ha sorprendido mucho lo que Irán hizo realmente en el campo de batalla, lo resistentes que fueron, su capacidad para reconstruirse, el apoyo que recibieron en el sistema internacional. Y también, claro, ¿cuáles son ahora las consecuencias? ¿En qué están dispuestos los iraníes a hacer concesiones y en qué no? Nada de esto se puede lograr si uno vive en un mundo de fantasía, pensando que son simplemente unos salvajes malvados que quieren destruir la civilización. Ese autoengaño es muy dañino y la gente lo confunde con patriotismo. Hacemos lo mismo con Rusia y cada vez más creo que también lo hacemos con China. No es que no tengamos memoria, ya lo hemos hecho antes. Lo hicimos en Vietnam. Así, solo están esperando a que caigan los comunistas. Vale, Irak, Afganistán, Libia. Siempre era lo mismo. Los chicos llegarán y ya sabes, la gente les lanzará rosas cuando entren en la capital y la libertad florecerá por todas partes. Y claro, la prosperidad llegará enseguida. Bueno, pues mira dónde hemos acabado. Todo ha sido un camino de lágrimas, muerte sin desarrollo, más problemas, no menos. Economía, ninguna. Así que sigo pensando, tengo amigos con opiniones muy distintas a las mías, y siempre les digo, bueno, es posible, como decías, que haya un punto intermedio, que las cosas hayan cambiado. La vida es dinámica, al fin y al cabo. Queremos que no cambie, pero la realidad es que eso es como decirle a la marea que no suba. Simplemente no se puede. Y ese es mi verdadero problema. No hay un final claro para todo esto. Están alimentando a la gente para que se odie entre sí, y al final del día, eso es lo que realmente lleva a la guerra. Así es como empieza. En el momento en que el otro lado se convierte en el mal, ya no hablo contigo porque eres el mal, ¿no? Y ellos piensan cosas y tampoco me hablan. Exactamente lo que estás describiendo. Entonces, ¿cómo se deshace todo eso? Yo solo espero que la economía sea la respuesta. Porque creo que políticamente no tenemos la madurez de liderazgo necesaria, salvo unos pocos, para manejar esta situación. Así que tiene que intervenir algún tipo de fuerza, pero no puede ser una fuerza militar, porque eso no funciona. Ya lo hemos visto, por eso espero que la gente se dé cuenta de que el comercio es necesario para todos y que ha llegado el momento de usarlo. Mira el Tratado de Westfalia, lo hemos comentado muchas veces. Tú eres experto en eso. Llega un punto en el que uno se cansa de matar y está en bancarrota, y de repente entiende que vale,
Lo que tú hagas es asunto tuyo, lo que yo haga es asunto mío. Pero podemos comerciar, podemos respetar la soberanía de cada uno. El problema es que la paz de Westfalia llegó después de 30 años de guerra, una guerra que diezmó a toda la población europea. Eso fue entre 1618 y 1648. Así que, si ahora añadimos la industria, el poder militar y las armas nucleares, ya no podemos permitirnos algo así. Pero, digamos, mi principal prueba de la falta de racionalidad actual es esta. Mirad a los líderes europeos. Después de más de 4 años boicoteando la diplomacia, sin hablar con la otra parte, mientras libramos una guerra por delegación contra la mayor potencia nuclear del mundo, han llegado a criminalizar la diplomacia. Y el gran desafío ahora es que resulta demasiado difícil y polémico reanudar la diplomacia, hablar con Rusia. Si hemos llegado a este punto, deberíamos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿cómo hemos acabado en una situación en la que no podemos hablar con la otra parte, ni intentar la vía diplomática, mientras los líderes políticos van por ahí fingiendo que es una virtud moral quedarse al margen, viendo morir a cientos de miles de personas y diciendo que la diplomacia es apaciguamiento y que las armas son el camino hacia la paz? Claramente, algo se ha torcido aquí. Pero no podemos abordarlo, porque eso, al parecer, solo lo hacen los que defienden a Putin. Es una locura. Es más que eso. De acuerdo, lo dejamos aquí. Gracias. Gracias por invitarme. Siempre es muy enriquecedor hablar contigo y espero que tu voz siga siendo esa voz de racionalidad que cuestiona hacia dónde vamos. Bueno, gracias y espero volver a verte pronto. De acuerdo, un placer. Que vaya todo bien. Adiós. Bye-bye.